Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la segunda aliyá o porción de la parashá Saf. Y vamos a estudiar Levítico capítulo 6, versículo 19, hasta el capítulo 7, versículo 10. Y vemos cómo en esta segunda aliyá se le dice a Aarón lo siguiente, dice: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos le presentarán al Eterno en ocasión de su ungimiento. 1/10 de efá de harina selecta como ofrenda regular de comida, la mitad por la mañana y la otra mitad en la tarde. Vemos, hermanos, que los sacerdotes, o sea, los Coanim, ofrecían esta oblación solamente en el día de su investidura o iniciación en su ministerio. Pero el sumo sacerdote lo tendría que hacer todos los días y él costeaba por sus propios medios para que se fuera una ofrenda perpetua, como también está escrito en el libro de Levítico 6:22, el sacerdote que entre, mejor dicho, los hijos de Aarón, se ha ungido en su lugar, la ofrecerá. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Eterno. A manera de recordatorio, las ofrendas más sagradas, de acuerdo a la Escritura, son la olá, ofrenda de ascensión, la minjá, de oblación, la shelamin sibur, ofrenda de paz para la comunidad, la hatat, ofrenda de pecado, la asham era una ofrenda de culpa. Las ofrendas que eran consideradas menos sagradas eran la shelamin yahi, que era una ofrenda de paz de un individuo, la todá, ofrenda de agradecimiento, behor, un animal primogénito macho, la mahaser behemá, que era el diezmo de los animales, y Pesaj, el sacrificio de Pascua. Entonces, aquellos sacrificios que eran de alto nivel de santidad, como dije, las más sagradas, que se pueden comer, solo podían ser ingeridas por los sacerdotes varones en el área del atrio del tabernáculo o el templo. Esos animales tenían que ser sacrificados en el lado norte del altar. Los sacrificios que eran considerados menos sagrados se podían comer en el atrio del templo o dentro de las murallas de Jerusalén por los sacerdotes y sus familias. Y esos animales podían ser sacrificados en cualquier lugar dentro del atrio. Ahora, el resto de la ofrenda de paz individual y el sacrificio de Pesaj podían ser comidos dentro de las murallas de la ciudad santa por todos los israelitas, hombres, mujeres y niños que estaban ritualmente puros. Y aquí, en el versículo 18, se nos dice lo siguiente: Levítico 6:18, todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas sus generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Eterno. Todo lo que las toque quedará consagrado. Incluso el varón hijo de Aarón con algún defecto en su cuerpo que no podía oficiar como sacerdote, esto lo vamos a aprender un poco más adelante, podía comer de este sacrificio de alto nivel de santidad. Y aquí vemos cómo la Torá marca la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al servicio delante del Eterno en este mundo. El varón, como sacerdote, tiene mayor responsabilidad para dirigir el culto en la congregación y también en el hogar. Por otro lado, no hay diferencia, hermanos, entre los sexos en el servicio celestial, según el orden de Melquisedec, como está escrito y como nos dijo Yeshua, ¿verdad? Y que quedó registrado en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en el Mesías Yeshua. Entonces, esto es importante, hermanos, porque muchos hoy
siguen presentando una diferencia muy fuerte entre una mujer y un hombre al momento de enseñar. Claro, siempre el varón va a tener la responsabilidad y la primacía, pero eso no quiere decir que las mujeres no podamos enseñar. Entonces, aquí vemos en estos versículos cómo se les sigue dando instrucciones a los sacerdotes de cómo debían manejar estas ofrendas. Y mientras que todo el capítulo 6 y la primera parte del capítulo 7 de Levítico estaban dirigidos principalmente al sacerdocio, el versículo 29 del capítulo 7 está dirigido específicamente al pueblo de Israel, como vamos a ver en la próxima lía. Y tiene que ver con la ofrenda de Seba Shelamim. Y la regulación que se ordena es que el adorador debe presentar la ofrenda de sacrificio de Seba Shelamim por sí mismo, por sus propias manos. Pero lo que presentar significa aquí no es, hermanos, poner al animal sobre el altar de bronce, no. Porque ese siempre y únicamente siempre sería una tarea que solamente un sacerdote podía realizar. Más bien, es que el adorador debía levantar al animal y hacer un movimiento de agitación con él hacia el Eterno. En hebreo, esto se llama tenufá, que literalmente significa presentación. Así que tenemos esta imagen de un hombre común que lleva su animal al tabernáculo, es sacrificado y cualquier parte que vaya a ser quemada en el altar debía ser presentada al Eterno por el adorador. Luego se entrega al sacerdote oficiante, quien coloca la porción de grasa en el altar de bronce y la quema. Y a veces, muchos llaman a esta presentación del sacrificio una ofrenda mecida. Pero en esta porción no significa que nos pongamos de pie, miremos hacia arriba y saludemos al Eterno. No, ya hemos entendido que el adorador debía levantar al animal y hacer un movimiento de agitación hacia el Eterno antes de que la ofrenda se pusiera en el altar. Entonces, en la porción anterior vimos que había dos clases principales de ofrenda: Kodesh Kodashim, que era la clase más santa, y la Kodesh Kalim, que ya lo vimos, que son las ofrendas de menor santidad. Las ofrendas santísimas no permiten mucha participación por parte del adorador. Sin embargo, las ofrendas de santidad menor, por lo general, sí permitían una participación significativa por parte de quien traía la ofrenda. Y obviamente esta, la Seba Shelamim, era una clase de ofrenda Kodesh Kalim, o sea, de menor santidad, ya que el adorador presentaba la ofrenda él mismo, directamente delante del Eterno. Y eso nos debería dejar a nosotros con una pregunta. ¿Qué ofrenda estoy yo presentando hoy delante del Eterno? ¿Está mi altar encendido y yo le estoy agregando la leña a mi altar para que no se apague? Shalom, shalom.